Bienvenido a tus clases de Economía e Historia. Abimael Guzmán Reynoso. ¿Quién fue ese señor? ¿Qué hizo y por qué está preso? En este video, si tienes más de 30 años, te vamos a hacer recordar cosas que seguramente decidiste olvidar. Y si tienes menos de 30 años, te vamos a abrir los ojos. Aviso, en este canal hablamos de economía, emprendimiento y recursos humanos de una manera sencilla y didáctica. Si quieres alguna precisión técnica o alguna revisión bibliográfica, déjala en los comentarios y oportunamente te estaremos respondiendo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos bloques ideológicos económicos. Por una parte estaban los capitalistas, los que creían en el uso intensivo del capital, liderados por Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y por otro lado estaban los comunistas, que creían en la igualdad de todas las clases y de todas las economías, liderados por Rusia y China. Vamos a ver a los tres principales pensadores de la lógica comunista. El primero es Karl Marx. Él decía de que los empresarios y los burgueses, la gente de la clase media, era mala y que explotaban a los pobres y que la única manera de cambiar esa explotación era mediante él le llamaba la plusvalía, era mediante la lucha de clases sociales. Teníamos que salir las clases sociales, los pobres, los de clase media y los ricos a trompearnos, y el que gana era el que se quedaba con las cosas, que como eran más los pobres tenían que ganar. Estaba Lenin, que Lenin decía de que había que cambiar las estructuras, había que privatizar a los bancos para dárselo a la sociedad y que solamente un gobierno de unos poquitos ilustrados dirigiera todo de la mejor de las formas. Y por último estaba Mao Zedong, que él lideró la revolución china, la revolución campesina china, donde los campesinos llegarían al poder. Recuerdo esos tres nombres: Marx, Lenin y Mao. Ellos atentaban o iban en contra de algo que se llama el status quo. ¿Qué cosa es el status quo? ¿Cómo están las cosas? Tú, yo y todos sabemos que hay ricos que son ricos y hay pobres que son pobres. En el medio hay una gran clase media. Entonces tú puedes ser rico, pobre, clase media. En clase media puedes estar más cerca de los ricos, más cerca de los pobres o a la mitad. Pero eso es algo que siempre ha existido. Entonces, estos señores decían que la única manera de romper ese status quo que estaba mal era mediante la lucha de clases, la lucha social. Entonces, en el Perú siempre ha existido un partido comunista. Ser comunista no es malo, es una lógica, es una forma de pensar. Entonces existía un partido comunista por allá en los 60, los 70, donde Abimael Guzmán era un partidario más. Entonces Abimael Guzmán escucha las teorías esto de los comunistas, de los comunistas chinos, y viaja a China a adoctrinarse, a aprender esa doctrina. Abimael Guzmán viaja a China cuando en el Perú la gente ni siquiera podía viajar a provincia, y si viajaba a provincia lo hacía en un camión viejo y lento. Pero el señor se va a China porque Abimael Guzmán no era ningún pobrecito, no era un tipo que de repente se le ocurrió una idea, no, era una persona de formación, era filósofo y al parecer tenía recursos para solventar sus campañas. Entonces el señor viaja a China, regresa a enseñar a la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, y desde ahí empieza a adoctrinar a sus colegas y a sus alumnos en sus teorías. ¿Qué sucede? Llega un momento en que su adoctrinamiento crece, sus ideas toman fuerza y salen de la universidad y empiezan a adoctrinar gente en el campo, en las escuelas. Entonces Abimael Guzmán Reynoso lo que hace es, primero, crea el partido, su facción comunista, que se llama ahora Sendero Luminoso, y segundo, toma el nombre de Camarada Gonzalo, y su pensamiento se llama el Pensamiento Gonzalo, y él pasa a la clandestinidad, se oculta, se creía que estaba muerto, nadie sabía de él. Hasta ahí todo bien. Es un tipo que tiene ideas diferentes y que las difunde. No hay ningún problema en pensar diferente. El problema con el terrorismo es cuando estos señores de Sendero Luminoso, hay otras agrupaciones terroristas en el Perú como el MRTA, pero que hablaré en otro video. El problema es cuando este señor y su gente empiezan a matar personas. Y no solo matarlas, exponerlas, tomarle foto, que las graben en la televisión, generando así un gobierno de terror. El terrorismo como tal no nace en el Perú, nace en Francia en la Segunda Guerra Mundial con Robespierre. Terrorismo significa gobierno del terror y es meterle tanto miedo a la gente que la gente de asustada termine por creerte o aceptarte con temor a que lo mates o que le hagas algo. Entonces estos señores empiezan a matar gente, empiezan a secuestrar gente, a volar torres, a
empiezan a matar campesinos, a hacer los coches bomba. ¿Qué cosa eran los coches bomba? Un carro que está afuera, que de repente alguien lo abre y ¡pum! Explota. Y lo escuchas en alrededores y mata gente y sale en la televisión. Entonces eso es lo que hacen estos señores. Cuando empiezan, más o menos al final del último gobierno de Belaúnde, por ahí del 84, 83, 84, Belaúnde no hizo nada por solucionar el terrorismo, Alan García hizo muy poco, tampoco hizo nada, y en ese contexto la economía peruana era muy mala, era pésima. Nosotros éramos como Venezuela, o peor, sin Facebook. La diferencia es que ahora tú ves lo de Venezuela. En ese tiempo no había cámaras, no había televisión, no había redes sociales que pudiera reportar en tiempo real lo que sucedía. Entonces, teníamos un país que económicamente estaba mal y encima estos tipos que volaban cosas y mataban gente y sembraban el miedo. Mal, bien, no voy a definir, ¿no?, el término como mucha gente pelea, que no fue terrorismo, fue lucha armada. Yo te estoy contando las cosas que sucedieron para que tú tomes una decisión sobre cuál es el término que le quieres acuñar a estas cosas. Entonces, la fuerza de Abimael Guzmán es que ellos traen todas esas cosas malas a Lima. Hasta antes de Abimael Guzmán seguramente había otras personas que intentaron hacer cosas, que intentaron rebelarse, que intentaron sublevarse, pero lo hacían fuera, en provincia, o era muy pequeño. Abimael Guzmán lo trae a Lima y entonces empieza la lucha antisubversiva. Cuando Fujimori es elegido presidente, promete acabar con Abimael Guzmán y llegamos al año 92. En el año 92 capturan a Abimael Guzmán. Si fue Fujimori, no fue Fujimori, si hubo un grupo especial, es algo que tú tranquilamente te puedes documentar. Hay un montón de libros, hay un montón de películas donde puedes levantar información de eso. Pero cuando capturan a Abimael Guzmán no termina el terrorismo, sí pierde fuerza. El terrorismo siguió combatiéndose, de hecho el MRTA en el año 96-97 tomó la embajada de Japón, que será motivo de otro video posiblemente, pero cuando toman a Abimael Guzmán Reynoso, el terrorismo pierde fuerza hasta que actualmente o no existe o existe muy poco. Ahora, a Abimael Guzmán Reynoso, cuando lo capturan, al señor lo capturan en una de las zonas más exclusivas, la parte bonita de Surquillo. Lo capturan comiendo carne cuando la gente con la justa cenaba en el Perú. Lo capturan tomando vinos caros cuando tu papá y tus tíos tomaban vino pintatripa de caja. O sea, tú me dices que tu pensamiento era apoyar a los pobres, malos los ricos y los pobres somos buenos y vamos a repartir las cosas para que todos seamos igual, pero tú no vivías como pobre. Mientras tu gente pasaba hambre, frío y sed en la sierra, en la selva, en el norte, en el sur, tú te dabas la gran vida en Lima, en una casa exclusiva, con tu élite, con tu cúpula que planeaba todo. O sea, medio hipócrita tu ideología. No anda tú y mátate mientras yo vivo bien acá. Ahora, ¿cuál era la ideología, el pensamiento de estos señores? Dennos el poder. Nosotros, solamente una pequeña clase privilegiada va a dirigir la cosa, le quitamos a los ricos, se lo damos a los pobres, no va a haber ricos, no va a haber pobres y todos iguales y vamos a vivir felices y contentos por siempre jamás. Su plan de gobierno, su estructura económica se ha perdido en el tiempo, pero lo que sí ha quedado ha sido el modelo de la China comunista que ellos tomaron. ¿Y qué pasó en el modelo de la China comunista? Corrupción, hambre, mucha gente salió de China al mundo a buscar oportunidades que en China no había. Y su líder, Mao Zedong, fue un tipo que se atornilló en el poder. Adicionalmente a eso, un santo no era. ¿Por qué? Porque el tipo le gustaba acostarse con niñas y menores de edad. O sea, ese modelo malo lo querían traer para acá y a la fuerza imponerlo como bueno. Para que entiendas un poco el contexto económico del comunismo. Entonces, ¿qué sucede? A Abimael Guzmán Reynoso lo declaran culpable y lo meten preso por las miles de matanzas que hubieron en su nombre o que él organizó. Pero por lo que nadie lo juzga es por el atraso que generó el país. Todos los años que duró su causa, hubieron muchas muertes, mucha destrucción en el Perú y la comunidad internacional, además de lo de Alan García, nos hizo un lado. Nadie lo juzga por los miles de huérfanos y viudas y mutilados que quedaron sin ninguna ayuda del Estado, olvidados en el tiempo.
Nadie lo juzga por la destrucción de la moral que hizo en los peruanos, que muchos de los peruanos, incluido tu mamá, tu papá, tus hermanos, tuvieron que salir a otros países a buscar cualquier cosa porque en el Perú no había nada, a mendigar un trabajo, a mendigar un plato de comida, ya que en los partidos de fútbol de los 90 los argentinos nos dijeran peruanos muertos de hambre. Nadie lo culpa por eso. Nadie lo culpa por el atraso y la división que generó en los peruanos. De eso nadie lo ha culpado, de eso nadie ha escrito, pero de eso ese señor es culpable. Ahora, el resultado de su pensamiento. Mira cómo acabó la Rusia comunista socialista. Mira cómo acabó la China comunista. Mira cómo acabó Cuba. Mira actualmente cómo está acabando Venezuela. Entonces, sus ideas comunistas socialistas en el tiempo no han tenido éxito. Pero el señor insistió, insistió, insistió de tal manera de que generó muerte y destrucción a su paso. Ahora, en el caso de este señor no era ningún pobrecito. No es que era un señor con buenas ideas y la gente le atraía a su causa y lo ayudaba porque era buena gente. No, el tipo tuvo apoyo de otros grupos militares y grupos subversivos que en ese tiempo tenían mucha fuerza en esta parte del mundo. Así que no fue ningún pobrecito. No fue una persona que se le ocurrió y que tenía buenas ideas. Y de hecho, toda la gente que lo acompañó hoy día o está presa o está económicamente mal en su mayoría. Entonces, ya conoces un poco más acerca de este señor. Ya sabes quién fue, ya sabes qué hizo. Y esto a mí nadie me lo contó. Yo lo viví en carne propia. Así que otro día, cuando te hablen de Abimael Guzmán Reynoso, ya tienes un poquito más para tomar una decisión. Cuando te pregunten, ¿y a ti quién te dijo esa vaina? Recuerda que te lo dijo Marlon.